Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos, amados hermanos, a este lugar que bajo la lluvia, pero aquí estamos adorándole al Señor Jesús, amén. Y yo creo que cada uno de nosotros venimos con un propósito, ¿verdad, amados hermanos? A buscar la presencia del Señor cada día. Entonces yo creo que ahora nos han dado como tarea, digamos, hablar de la palabra del Señor, y nos han dado de que busquemos del principio de la creación, amén, del Edén. Vamos a buscar, yo creo que cada uno de mis hermanos han hablado de la serpiente, de todo lo que hay en el jardín del Edén. Pues yo ahora también vengo a hablarles acerca de la muerte, amados hermanos, porque también la muerte existía en el jardín del Edén. Si me pueden acompañar a Génesis 2:17. Vamos a leer, porque como sabemos que donde hay un principio, ¿verdad? Siempre hubo algo que, no había nada en el principio, pero siempre Dios pone algo, lo maravilloso que Dios, que siempre quería tener comunión entre Él y el ser humano, digamos, en que existimos. ¿Ya lo tienen, amados hermanos? Y dice la palabra del Señor, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, cuando el Señor le dijo eso a la mujer, Él creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. Y cuando lo puso en el Edén, yo me imagino que el Edén era algo hermoso, amados hermanos, porque yo creo que no era la tierra, porque en la tierra no había nada hermoso en ese tiempo. Y yo me imagino que el jardín era algo bello. Entonces dice que Dios lo puso en el jardín para tener comunión Él con el hombre. En ese tiempo Adán era el hijo de Dios, era como su hijo. Después vino Jesucristo, pero antes Él era su hijo. Entonces aquí Él dijo que del árbol no comieran. Entonces Dios le estaba advirtiendo al hombre que no fuera a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Había muchas cosas, pero de ese árbol ellos no podían comer. Pero la serpiente astuta siempre tiene algo que decir y los engañó a la mujer. Entonces ella le dio al hombre y comió del fruto. Entonces cuando él comió de ese fruto, ¿qué pasó con él? Porque Dios ya había dicho que él iba a morir cuando comieran de ese fruto. Pero ¿qué pasó? ¿Murió él? No murió en ese momento, el cuerpo no murió, porque la muerte se refería a la muerte espiritual. En ese momento en que él comiera de ese árbol, se iba a separar de la presencia de Dios, él ya no iba a tener comunión con Dios. Entonces cuando venimos nosotros, ahora en este tiempo, amados hermanos, nosotros tenemos que tener esa comunión con Dios ya sabiendo del bien y del mal. Pero en ese tiempo ellos nomás les había dicho Dios, ellos no conocían el mal que había en ese. Entonces cuando ellos murieron no se refiere a la muerte del cuerpo, porque nosotros ahora en día morimos y muere nuestro cuerpo. Pero igual Dios le dijo a él que iban a morir, pero cuando ellos murieron Dios quería seguir teniendo esa comunión con nosotros. Entonces lo que Dios hizo, que mandó la muerte espiritual para que la muerte nos llevara de regreso a la presencia del Señor, porque dijo, saquémoslo del jardín, porque si vuelven a comer del árbol del bien, ellos van a ser eternos. Y entonces Dios no quería una eternidad lejos de Él, Dios quería una eternidad pero cerca de Él, como Él lo había creado al principio. Entonces Él le dijo al hombre, saquémoslo del paraíso, saquémoslo para que no vayan y vuelvan a comer de ese árbol, porque ciertamente vivirán nuevamente, pero apartados de mi presencia. Entonces Él no quería eso. Y cuando lo sacó ellos ya no tuvieron más comunión con Dios. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo vino, Él le dijo que en ese tiempo que alguien vendría y le dijo, hay un versículo que dice, muerte yo seré tu muerte, le dice el Señor Jesús. En ese tiempo Él ya traía, como ellos desobedecieron, Él hizo, me imagino yo que otro plan, me imagino que Él tenía un plan y ese plan fue destruido. Entonces Él formó otro y mandó a su hijo. ¿Y para qué mandó a su hijo?
para que esta muerte que el enemigo, que el diablo, Dios lo reprenda, había separado de Dios, su Hijo vino y lo volvió a unir. Porque nosotros cuando morimos, ¿a dónde va el espíritu? Al cielo. ¿A dónde va el alma? Al Seol. ¿Y a dónde va el cuerpo? A la tierra. Entonces cuando morimos, nos separamos. Nos separamos cuerpo, alma y espíritu. Y entonces cuando nos morimos en cuerpo, Dios dice que cuando Jesús murió, dice que Jesús se hizo maldito en la cruz, porque Él murió allí con nuestros pecados. Entonces dice que Él le dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él ya no le dijo Padre, Él ya no se refirió a Él como Padre, sino que se refirió como Dios mío, porque ya su espíritu ya se había separado, ya su alma ya se había separado. Y la comunión con Él ya se había... Pero cuando el espíritu llegó a Dios, ¿qué hizo Dios? Se lo regresó, porque el espíritu no tenía pecado. El espíritu lo halló limpio, lo halló puro. Y entonces yo creo que hoy en día eso es lo que nosotros buscamos para seguir teniendo comunión con nuestro Señor Jesucristo. Porque dice que nomás hay uno que puede enmendar todo lo que Satanás hizo en ese tiempo. Nomás es nuestro Señor Jesucristo. Porque dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesucristo. Le debemos esa comunión que hoy en día tenemos, se la debemos a nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando morimos y estamos a los pies de Cristo, vamos a volver a tener esa comunión con nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Es algo muy hermoso. Yo creo que mi amado esposo me había hecho allí hasta para que lo trajera, pero es algo bonito estudiar y ver cómo el enemigo nos ha separado, nos quiere separar, porque hay muchos en el mundo que tienen espíritu, pero ¿cómo lo tienen? Separado. Es la muerte, es la misma muerte espiritual. Entonces yo creo que tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir a los pies de Cristo, tenemos que seguir, porque dice que en aquel día le volveremos a ver en espíritu y en verdad. Dice, en el cuerpo, cuando seamos glorificados, seremos como Él nos envió a la tierra, como Él envió a nuestro primero. Por eso es algo hermoso, amados hermanos. Yo creo que esto ha sido todo por hoy. Creo que a lo poquito que me puedan entender, yo creo que hay algo hermoso, hay que estudiarlo, amados hermanos, porque es algo lindo. Que Dios me lo bendiga grandemente y que siempre haya esa comunión entre el Señor y nosotros. Amén.